Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Aquí vamos a comenzar una nueva etapa, será una etapa en la que he decidido darle un poco de descanso a las redes sociales y le estoy abriendo paso a esta nueva etapa en mi vida. Es una nueva etapa en la que vamos a compartir muchísimo más a través de YouTube y a través de la plataforma de Spotify, que en este caso sería a través de los podcasts. He pasado por un proceso hace alrededor de unas 3 semanas en el que empecé a reestructurar un poco mi vida, a poner en orden cuáles eran mis objetivos y de qué manera yo estaba trabajando en este camino espiritual, en todo este proceso de no solo darme a conocer como profesional, como terapeuta, sino también de qué manera yo me estaba enriqueciendo a través de todo este proceso. Sentí que actualmente las redes sociales nos han estado sacando un poco como del centro. Es algo muy personal que sentí, que algo se estaba perdiendo, algo se estaba desvaneciendo. Les cuento que no ha sido fácil este proceso de reencontrar nuevamente mi origen, reencontrar mi centro, mi balance. He tenido un proceso en el que he sentido un deseo enorme de llorar y me he permitido llorar, me he permitido sentir. Empecé a cuestionarme mucho, a sentir tristeza y a decir, ¿qué está pasando? Y después comprendí un poco desde ese observador que somos, que estaba pasando por algo que se le conoce como el burnout, que es como que estaba quemada, que me estaba quemando mucho por el tema del uso de redes sociales. Le estaba dedicando demasiado tiempo al publicar y realmente me estaba yendo mucho a la afuera y no estaba atendiendo el adentro. Así que hice un pare, un alto en el camino para, como les digo, evaluar, reestructurar, ordenar un poco mi vida. Y bueno, de allí surgió la necesidad de retomar algo que yo hacía antes, y esto lo hago desde muy pequeña, y es escribir. Me encanta escribir y empecé nuevamente a entrar en el mundo de la publicación, especialmente en mi página web. Sentí que la tenía un poco descuidada, tenía toda esta parte muy relegada, y dije, no, es momento de empezar a entablar como una relación más de tú a tú, mucho más personal. Y bueno, esta es una de las cosas que voy a retomar nuevamente, el poder escribir cada semana a través de mi blog. Otra de las cosas que voy a retomar, y como les dije inicialmente, quiero empezar a compartir con ustedes distintos temas relacionados con la espiritualidad, con el bienestar en general, con la gestión emocional, con todo lo que yo manejo como terapeuta transpersonal. Vamos a ver cómo nos va llevando todo este camino, todo este proceso de los podcasts y al mismo tiempo de los videos que estaré publicando a través de YouTube, porque me gustaría muchísimo tener a algunas personas invitadas dentro de este camino. Y bueno, aquí vamos con este primer tema que realmente siento que para mí es el camino de todo, es el inicio de este proceso, es el poder hablar un poco de qué es la meditación, poder un poco comprender el por qué es tan importante que nosotros podamos realizar esta práctica de conexión con el mundo, con nuestro mundo interior y al mismo tiempo con la energía divina, con la fuente creadora, con el Padre, con la Madre, con el universo, como ustedes lo quieran llamar. Algo que publiqué hace poco en mi blog, en mi página web www.alejandraquiros.com, que si te interesa puedes ir directamente allá, es comprender un poco cuál es realmente el espíritu, cuál es realmente la función de la meditación. Uno de los libros que yo recomiendo muchísimo en este camino de la meditación es el libro de la meditación, La primera y última libertad de Osho. En él nos habla un poco de que la meditación es una aventura, es el adentrarnos en un camino
de, de mucho reconocimiento, de indagación, y él lo llama como una aventura porque a través de la meditación empezamos a reconocer muchísimas cosas que antes no observábamos en nosotros. Entonces para él se convierte como esa aventura al estilo de Indiana Jones. Es entrar a conectarnos con la magia de nuestra esencia, de nuestra verdad, de lo que somos nosotros, de nuestra naturaleza. Algo muy bello que nos comparte también Osho en este libro, nos dice que durante la práctica meditativa es cuando conectamos con nuestro ser, con ese mayúscula, y simplemente lo único que tenemos que hacer es abandonarnos, dejar que todo fluya de manera natural y simplemente ser. Esa es la esencia finalmente de la meditación, el no pensar, el no tratar de hacer, sino más bien irnos hacia la parte más básica de nosotros, los seres humanos. Simplemente estar allí en ese espacio de tranquilidad, en un espacio de encuentro, en un espacio de calma, para poder simplemente ser. Es navegar en la plenitud y en la conexión del ser esencial para poder conectarnos con nuestra autenticidad, con nuestra esencia a través de nuestro proceso existencial aquí en la Tierra. Y de aquí algo muy especial y es la meditación. Es importante que nosotros la podamos gozar, que la podamos disfrutar y que no sintamos esa tensión, que es algo que me pasa mucho en terapia. Algunas personas me dicen, no sé meditar y me cuesta bastante y siento que mi cuerpo tiembla. Siento la sensación de que me voy por momentos y otras regreso, de que no me concentro y bueno, una serie de cosas que suceden durante este periodo de la meditación. Realmente lo que yo siempre le digo a las personas es, no pienses ni siquiera en que te distraes o no te distraes, o no pienses ni siquiera si estás conectando con algún ser de otros planos, si estás sintiendo algo y que quizás, no sé, es que hay alguien que está a tu lado o que estás conectando con una fuente. O sea, es simplemente que te permitas adentrarte en ese espacio de desconexión de lo que nosotros tratamos de buscar como una explicación, de lo que nosotros tratamos de buscar como el significado de las cosas. No, eso no es la meditación en sí, es tratar de desligarnos, es tratar un poco de desconectarnos del significado que nosotros como seres humanos le tenemos a cada cosa aquí en este mundo 3D. Es simplemente fluir con la energía, es fluir con nuestro ser espiritual y permitir que ese ser espiritual nos vaya guiando hacia esta aventura del reencontrarnos, hasta hacia esa aventura de la magia que tenemos nosotros muy dentro nuestro. Algo también que explica mucho Osho en este libro es que dentro de esta práctica de meditación, el gran valor que hay es simplemente no pensar, es no tratar de intencionar. La meditación lo que busca es cesar toda actividad del ser. Por eso es importante que cuando nosotros estemos meditando, incluso las personas cuando están meditando, que están caminando o están observando una planta o están allí sentados, no tiene que ser propiamente con tus ojos cerrados, está cesando el proceso de pensar en sí. Deja de pensar en el trabajo que tienes que realizar o dejar de pensar en que tengo que preparar un alimento para más tarde o que tengo una reunión en unos minutos. No, así yo me encuentre caminando en ese momento que estoy realizando una actividad física, es no pensar que estoy realizando esa actividad física, sino que me estoy dejando guiar por mi cuerpo de manera natural y de manera orgánica. Es allí cuando yo puedo empezar a conectar con aquellos recursos que tengo internamente. De allí que empiezan a surgir experiencias cumbre, que realmente son esas experiencias que nos llevan a conectarnos con situaciones
que para nosotros son inexplicables y que se encuentran más en ese campo cuántico, en ese campo invisible para nuestros ojos físicos. Dentro de un proceso de meditación también muchas personas logran conectar con la parte creativa, logran conectar también con emociones, con sensaciones. Y bueno, de allí viene algo que me pasó y se los voy a compartir aquí. Hace muchos años, en un retiro Vipassana, me encontraba yo eh, tratando de luchar un poco, y lo digo luchar porque yo en ese entonces no comprendía muy bien cómo funcionaba la meditación. Trataba como de resistirme al dejarme llevar por esa sensación de descanso, una sensación placentera que sentía yo en ese momento. Recuerdo que me daba muchísimo temor, tenía miedo como de desconectarme un poco del cuerpo y sentía que me estaba yendo a otro lugar. Y en ese entonces yo lo que trataba era de comprender y de darle ese significado, de decir como a dónde estoy yendo, qué estoy sintiendo. Y empecé a sentir en ese momento escalofríos, empecé a sentir que mi piel se estaba poniendo rosuda, especialmente mi brazo izquierdo. Me dio muchísimo miedo y durante toda la práctica regresaba constantemente y abría mucho mis ojos porque estaba muy conectada con la dualidad, con el tener miedo a experimentar algo diferente a lo que yo conocía. Recuerdo que cuando finalizo esta práctica me voy a buscar a mi maestra y lo que primero le dije fue, estoy conectando con un ser de, con un ser de luz, estoy conectando con mis guías, con un ángel custodio. O en ese entonces mi padre había fallecido hacía muy poco y recuerdo que le dije, ¿o será que estoy conectando con mi papá? Lo primero que ella me dice es, no trates de darle un significado, no trates de comprender, ni trates de buscar qué es lo que estás, con qué es lo que tú estás conectando. Simplemente disfruta la experiencia y déjate llevar. Cuando tú empieces a comprender en que no hay una necesidad de buscarle un significado a las cosas, no hay una necesidad de buscar esa parte que nos conecta con nuestro ser cognitivo, con nuestro ser mental, cuando tú empiezas a desconectar un poco con ello, es cuando vas a empezar a disfrutar de la verdadera meditación. Ok, recuerdo que para ello tuvieron que pasar muchísimos procesos de meditación, muchísimas prácticas que realizaba diariamente y hubo un instante en el que sentí que mi cuerpo se elevaba, sentí que mi cuerpo se desconectaba y empecé a sentir a nivel interno una placidez, un gozo, una sensación de plenitud, de sentirme completa y al mismo tiempo sentir que era parte de un todo. Allí fue cuando dije, ok, ya entiendo en qué consiste la meditación en sí, en simplemente disfrutar y dejarte hacer. Es allí cuando tú comprendes un poco cuál es la función de la meditación. Recordemos que nosotros los seres humanos permanecemos en un mundo en donde constantemente tenemos que estar en función del hacer, porque tenemos que levantarnos todos los días, hay que trabajar, hay que pensar, hay que ordenar, planificar, hay que ser mamá, esposa, pareja, hay que hacer muchas cosas en esta vida para poder salir adelante, para poder vivir una vida para lo que nos enseñaron a nosotros, que es con todas las necesidades cubiertas. Eh, de allí viene la necesidad de que podamos empezar a implementar la meditación para que descansemos un poco, para que nos demos un espacio del tiempo, del no tiempo también y del no lugar en el que podamos un poco desconectarnos de todas esas funciones, de estar pensando en la necesidad de cubrir nuestras necesidades, de estar pensando en la necesidad de tengo que trabajar, tengo que hacer y simplemente dejarnos guiar por nuestro espíritu,
Recordemos que nosotros somos también seres espirituales, que no solamente nos compone un ser físico, emocional, un ser mental, también somos un ser espiritual y que nuestro cuerpo espiritual está conectado a una fuente energética, que es la que finalmente está conectada a esa fuente superior que nosotros conocemos como el Padre. Nosotros somos fractales de esa fuente superior, de esa energía, de esa luz. Y es por ello que para nosotros es muy importante que podamos también regresar un poco a ese origen, que podamos regresar un poco hacia esa naturalidad, hacia esa función que tenemos como almas de comprender un poco cuál es nuestra función como seres espirituales aquí en esta existencia. Bueno, algo bien especial que quiero compartirles para aquellas personas que no tienen como muy bien establecida la práctica de la meditación en su día a día es lo siguiente, y esta información la estoy rescatando de un libro que me encanta muchísimo, lo tengo aquí conmigo, es el libro de El monje urbano de Pedram Shohai. Es un libro que pueden encontrar en cualquier librería. Es un libro súper valioso, se los recomiendo muchísimo. Y en este libro, este autor nos habla un poco de cómo podemos a través de la meditación también aliviar un poco el estrés. En él nos habla un poco de que seamos monjes urbanos, que nos dejemos llevar no solamente por nuestras tareas diarias, que era algo que les explicaba ahorita, sino que también nos convertamos en esos pequeños monjecitos y maestros, en nuestros propios gurús, para poder entrar a generar bienestar en nuestra vida y poder un poco gestionar el estrés que vivimos diariamente. Algo que él nos comparte en este libro es que para poder nosotros aprender a meditar requerimos de práctica. Necesitamos practicar diariamente. Inicialmente una persona para meditar puede empezar ya sea una vez por semana, puede hacerlo quizás 2 veces por semana. Dentro de las prácticas ya meditativas, podríamos decir de manera profesional, se acostumbra a practicar la meditación 2 veces al día. En los retiros Vipassana pasan todo el día desde las 5 de la mañana, pasamos hasta las 9 de la noche, obviamente comiendo, pues dándonos ese espacio para alimentarnos y para distraernos un poco, caminar y ejercitarnos, entrar en movimiento, porque pues realmente estar sentado también cansa un poco y el cuerpo necesita estirarse y moverse. Pero para personas que practicamos la meditación y se habla de personas yogis, ellos acostumbran a meditar durante la salida del sol, que podríamos decir que más o menos 6 de la mañana. Eso me lo enseñaron también hace poco en un sueño. Me decía un monje que la mejor hora para sembrar eran las 6 de la mañana. No comprendía muy bien ese sueño, pero ahora comprendo que tiene que ver mucho con la práctica espiritual, con la práctica del intencionar tu día. Y es a las 6 de la mañana, es necesario que puedas levantarte y poder observar un poco la salida del sol, ya sea 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Hoy en día yo ya logro meditar hasta 1 hora y es algo que ya se me pasa muy rápido. No me molesta, todo lo contrario, paso largos minutos eh, haciéndolo y es algo que disfruto muchísimo. Y una segunda vez que lo hacen las personas ya más, de manera más profesional es en la puesta del sol, podríamos decir entre las 5 y las 7 de la noche, según el lugar en el que te encuentres. Esto tiene que ver mucho con los ciclos de nuestro cuerpo y el cómo nosotros podemos empezar a alinearnos con los ciclos también de la madre tierra, de la naturaleza. Por ello lo hacen. Pero pues una persona que apenas está iniciándose en este mundo de la meditación, como les digo, puede empezar unos 3 minutos diariamente o quizás una vez por semana 10 minutos. Si quiere lo puede hacer 20 minutos cada 3 veces a la semana, como ustedes se sientan mucho más cómodos.
Lo importante es que no abandonen la práctica, que lo puedan hacer de manera constante y que puedan continuar con esta práctica en el tiempo. Esto ya es algo que morirá con nosotros y que es necesario que lo hagamos hasta el último día de nuestra existencia. Algo también que recomienda el autor de este libro es que empecemos a través de un ejercicio diario, que podamos simplemente sentarnos en un lugar cómodo, es el lugar en el que ustedes se sientan mucho más a gusto, ya sea su cuarto, su cama. La idea es que no sea acostados, porque generalmente si nosotros nos acostamos podemos tender a quedarnos dormidos, entonces ahí la práctica se perdería como tal. Es necesario que no perdamos el enfoque de lo que es la meditación en sí. Entonces necesitamos estar en una postura cómoda, ya sea en una silla en donde nuestras piernas puedan tocar el suelo, o si lo queremos hacer en flor de loto, lo podemos hacer con nuestras piernas cruzadas. Yo utilizo mucho un cojín de meditación que me sirve bastante, pero pienso que es algo como más para personas que ya llevamos un tiempo realizando esta práctica. Si tienes problemas de columna, te recomiendo que coloques como un pequeño cojín en la parte trasera, en tus nalgas, para que no sientas como la presión de la columna y te puedas elevar un poco y de esta manera sentirte mucho más a gusto allí sentado o sentada con tus piernas cruzadas. Otra de las cosas que él habla es de que debemos, antes de empezar, antes de iniciar la práctica meditativa, debemos establecer un plazo del tiempo, saber cuánto nos vamos a demorar durante esta práctica. No lo hagamos pensar, incluso él habla de que podemos colocar un reloj o algo que nos suene muy fuerte para que no nos vaya a asustar, para poder nosotros inicialmente saber que vamos a estar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos y que podamos conocer cómo se siente el de tener esos 10 minutos o 20 minutos de práctica para que nuestro cuerpo de manera natural se vaya acostumbrando a ese periodo de tiempo, ¿ok? Es más que todo por ello lo dice. Algo muy importante y es algo muy básico es que durante la práctica meditativa traten también de apagar todos sus equipos, apaguen celulares, apaguen televisores, apaguen equipos de sonido para que no los vayan a distraer. ¿Ok? Es muy usual y escucho muchas personas que están de repente ya yéndose a ese momento profundo de conexión, eh, y de repente suena el celular, suena el teléfono y lo saca de manera repentina, de manera brusca de ese estado meditativo que es tan importante. Y entonces empezamos como a perder un poco la práctica, empezamos a tener pereza de realizarla. Así que es bien importante que lo puedas tener muy presente. Algo también que él nos pide antes de empezar a practicar es que tengamos ropa muy cómoda y eso también es de las cosas básicas, pero muy importante. Trata de utilizar un pantalón que no te apriete mucho en tu cintura, al igual que no uses zapatos. Usa si quieres unas medias, si estás a una temperatura que puedas tolerar unas medias. Eh, Generalmente durante la práctica meditativa, nuestra, nuestra temperatura corporal baja bastante. Entonces yo trato siempre de tener conmigo como una especie de chalina, pashmina, no sé cómo le llaman, un chal, eh, o una cobijita, algo muy suave, muy delgado, que me permita sentirme muy cómoda durante el proceso de la meditación en caso de que baje la temperatura. Igual, si está haciendo mucho calor, tú tratarás de organizar un poco tu temperatura corporal y tú te darás cuenta cómo funciona tu cuerpo durante la meditación. Porque también igual he escuchado a personas que me hablan de que empiezan a experimentar mucho calor, que empiezan a sentir su piel que suda. Y bueno, eso es algo muy personal, es algo que cada ser humano debe sentir y va comprendiendo y va conociendo de qué manera su cuerpo va experimentando todo este ejercicio de conectar a través de la práctica meditativa.
Cuando ya estamos allí organizados en nuestro espacio, ya sea en nuestro cojín o en nuestra silla, en el momento en el que ya estamos preparados con la intención plena de que vamos a meditar, lo primero que se pide es que la persona cierre sus ojos, que empiece a respirar de manera consciente a través de su nariz. Y algo que yo le pido a las personas durante los ejercicios de meditación es que inicialmente traten de sentir algo tan elemental como la respiración o el aire a través de su nariz, que traten de sentir el calor o el frío, que traten de percibir si su nariz siente algo, un hormigueo. ¿Qué se siente cuando ingresa el aire por tus fosas nasales? Es súper importante que empieces con algo tan elemental, algo tan básico que nosotros generalmente no hacemos en el día a día. Es poder percibir el aire cuando ingresa en nuestras fosas nasales. Algo también que a algunas personas les gusta muchísimo es poder percibir de qué manera se expande y también de qué manera se contrae el cuerpo una vez ustedes están respirando. Yo recomiendo en que coloquen una de sus manos en el pecho y otra, ya sea la mano izquierda en el pecho y la mano derecha sobre su abdomen, y traten de ir sintiendo el movimiento cuando ingresa el aire por sus fosas nasales, cómo se siente inicialmente, cómo se expande el abdomen, porque la idea es que pueda inicialmente el abdomen expandirse, así como cuando ustedes observan los bebés, que ellos respiran a través del abdomen y posteriormente lo sienten ustedes a través de sus pulmones o de su pecho. Y de la misma manera, cómo se contrae la mano de su abdomen y luego de su pecho cuando sale el aire por sus fosas nasales. Algo que me preguntan mucho es si durante la meditación yo tengo que hacerlo por la nariz, inhalar y exhalar, o si también lo puedo hacer por la boca. Todo depende de cada persona. Yo personalmente lo hago a través de la nariz porque es una manera que me permite conectar aún más con mi cuerpo y con la práctica meditativa. Pero hay personas que tienen problemas para respirar, tienen problemas para poder inhalar a través de su nariz y exhalar por su nariz. Háganlo como ustedes se sientan más cómodos. Si pueden inhalar por la nariz y exhalar por su boca, es perfecto. Ojalá puedan ir acostumbrando un poco su cuerpo a que lo puedan hacer todo totalmente a través de la nariz. Pero esto es algo libre, esto es algo que cada ser humano, cada persona irá viviendo e irá sintiendo. Algo muy lindo de la meditación es que la meditación va evolucionando con la práctica. Se va sintiendo de una manera distinta a medida que la vayas practicando. Yo recuerdo hace muchos años, yo inhalaba por la nariz y exhalaba por la boca. Me costaba demasiado hacerlo por la nariz. Hoy en día lo hago por la nariz y me siento muy cómoda haciéndolo. Incluso si lo hago por la boca, trato de hacerlo como cuando estoy de pronto muy estresada y lo que busco es más bien liberarme de alguna sensación corporal. De esa manera, si busco tratar de exhalar por la boca. Pero durante la meditación lo que busco es siempre inhalar y exhalar por la nariz. La inhalación y la exhalación inicialmente se hace de manera profunda, mientras voy entrando en un estado de conexión corporal, mientras voy sintiendo que mi cuerpo se va relajando y se va distensionando cada zona de mi cuerpo. A medida que voy entrando en la conexión con mi ser interior, con la fuente universal, con la meditación como práctica, con el espíritu, me voy dando cuenta que mi respiración se hace mucho más lenta, se percibe muy, muy suave, es algo muy tenue, es algo que ustedes van a empezar a sentir a medida que lo vayan practicando. Algo que también pide el autor de este libro es que traten ustedes de estar allí percibiendo con su nariz, incluso que si puedan con su tapar los orificios de la nariz, si lo buscan, esto tiene que ver más con una práctica del pranayama, que ustedes
inhalan por una fosa nasal mientras tapan otra y exhalan por la otra fosa nasal. Es una práctica que se utiliza muchísimo como para elevar un poco la energía del cuerpo, para sentir un poco el cuerpo cómo respira, llenarnos del oxígeno que nos está brindando la atmósfera, que nos brinda la madre tierra, que nos brinda el planeta en el que nosotros vivimos. Él habla de que una vez ustedes empiecen a sentirse mucho más profesionales y experimentados ya en la práctica de la meditación, traten de no estar ya tan enganchados con el tema de la hora o con el tema del tiempo, como les había dicho inicialmente él. No, ya la idea es que ustedes puedan empezar a meditar de manera natural, de manera libre, simplemente dejando que su cuerpo sea la guía para ustedes, llevarlos como hacia ese periodo de tiempo que su cuerpo está necesitando. Como les digo, inicialmente yo me demoraba 10 minutos, hoy en día me demoro 1 hora y es algo que pasa sin darme cuenta. Ni siquiera logro percibir esa hora porque siento que estoy tan conectada con la práctica, con el espíritu, que cuando ya llego, cuando ya regreso de mi práctica, me doy cuenta que han pasado 45 minutos, 1 hora, y es algo que realmente no se percibe cuando tú empiezas a practicar de manera constante. Finalizo con un consejo de preguntas que me hacen y es, ¿qué sucede cuando durante la práctica meditativa empiezan a surgir pensamientos, empiezan a surgir todas estas ideas? Lo único que les digo es que permitan que los pensamientos y las ideas fluyan, que las imágenes se proyecten en su pantalla mental o no traten de limitar el flujo normal de tus pensamientos ni de tus ideas. Simplemente conéctate con tu respiración, trata de hacerlo de manera consciente. Cuando yo empiezo a enfocarme en mi respiración, eh, me desconecto un poco de la distracción que hay externa y de la distracción que hay también en mis pensamientos. Cuando ustedes permitan que este flujo se dé, como les digo, ellos van a empezar a cesar, van a empezar a desaparecer y simplemente ustedes se van a empezar a observar en ese espacio de solo respirar y de solo sentir la meditación como tal, de solo conectar con su ser espiritual. Van a empezar ustedes a percibir esa conexión con la conciencia superior. Incluso van a empezar a sentir que hay un ser superior que les está hablando al interior de su cabeza. Van a empezar ustedes a experimentar algo que decía Abraham Maslow, que fue un psicólogo humanista, que él hablaba de que en estos procesos de meditación es cuando nosotros logramos poder conectar con las experiencias cumbre, con ideas brillantes, con procesos de lucidez, cuando logramos conectar con procesos de armonía, en donde nos sentimos completos y nos sentimos únicos y entrelazados con la totalidad, con esa conciencia superior, con todo el mundo que somos internamente y con todo lo que nos rodea externamente. Es una fusión que se da, que solamente lo podemos sentir durante esos procesos de las experiencias cumbre. Estos procesos nos llevan a experimentar muchísima placidez, gozo y por supuesto muchísima felicidad, y es por ello que se habla de que durante la meditación el ser humano logra alcanzar el nirvana, logra alcanzar la iluminación, que es cuando logramos conectar con esa conciencia superior. Así que, bueno, el día de hoy mi invitación es a que puedas empezar a implementar la práctica de la meditación en tu día a día. Recuerda, es un paso a la vez, son pequeños pasos que el día de mañana harán la gran diferencia en tu vida y te permitirán manifestar ese bienestar que tú tanto anhelas.
podrás transformar tu vida no solamente a nivel físico, emocional, sino que te darás cuenta que todo a tu alrededor empezará a transformarse. Para mí es muy valioso y es muy importante que día a día se puedan ir sumando más personas, escuchar estos audios, a observar más estos videos a través de YouTube. Si deseas encontrarme a través de YouTube, puedes encontrarme como Alejandra Ancestral con doble N. En Instagram también me encuentras como Alejandra Ancestral con doble N. Mi website es alejandraquiroz.com y también me pueden encontrar en plataformas como TikTok y Telegram. Así que muchísimas gracias. Chao, chao.